Bienvenidos al programa UDA Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el capítulo 2 los postulados, los segmentos, los ángulos, relaciones que hay entre ellos, sus medidas, y terminamos con los polígonos, algunos elementos básicos de ellos y la circunferencia. Vamos a entrar ahora entonces a mirar la geometría del triángulo en el capítulo 3, comenzando con unos conceptos básicos, unas generalidades sobre los triángulos, luego mirando qué relaciones podemos establecer entre dos triángulos a través de los criterios de congruencia basados en el postulado lado, ángulo, lado. Vamos a ver unas relaciones de desigualdad que se presentan entre elementos de un triángulo y vamos a terminar con unos criterios de congruencia que se demuestran basados en unas desigualdades. Este capítulo está dividido en 3 módulos. El módulo 11 es el que vamos a empezar ahora y que esperamos responda a las preguntas formuladas en él. ¿Qué es un triángulo? ¿Cómo se denota un triángulo? ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? ¿Qué clases de triángulos hay? ¿Cuáles son los segmentos y puntos notables en el triángulo? ¿Qué son figuras geométricas congruentes? En particular, ¿cómo se definen dos triángulos congruentes? ¿Cuáles son los criterios de congruencia de triángulos? Un triángulo es un polígono de 3 lados, como vimos en el módulo anterior. Se denota por letras mayúsculas ABC. Los lados se denotan sus medidas con letras minúsculas correspondientes a los vértices opuestos. Tenemos entonces el lado A, el lado B y el lado C. Los ángulos se denotan con letras griegas. Esta notación se usa mucho en las construcciones geométricas que se ven en el capítulo 8. Tenemos entonces los vértices del triángulo, tenemos también los ángulos interiores del triángulo, alfa, beta, lambda, y vamos a tener el perímetro, que es la suma de las medidas de los lados. Esto inicialmente pues serían los elementos básicos del triángulo. ¿Qué clases de triángulos hay o cómo se clasifican? Esos triángulos se clasifican según los lados y según los ángulos. Según los lados. Entonces, según los lados, en escalenos, en isósceles y en equiláteros. Escalenos no tienen lados congruentes. Es un triángulo cualquiera, no tiene lados congruentes. Isósceles tiene por lo menos 2 lados congruentes. Y el equilátero tiene todos sus lados congruentes. Entonces tendríamos un triángulo equilátero, todos sus 3 lados son congruentes. Tenemos ahora, de acuerdo con los ángulos, los triángulos reciben los nombres de rectángulo, triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, triángulo acutángulo, acutángulo y triángulo equiángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Lo podemos representar de la siguiente forma. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Cateto. Lo mismo este sería el otro cateto y el opuesto al ángulo recto siempre se va a llamar hipotenusa. Son nombres propios que se le dan a los lados del triángulo rectángulo. Luego tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo, pues su nombre lo dice, tiene un ángulo obtuso.
El triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos, son agudos. Y el triángulo equiángulo, equi, que significa igual, sus tres ángulos son congruentes. Es bueno, también así como en el triángulo rectángulo hay unos nombres propios, tener presente que en el triángulo isósceles, los lados congruentes, y tenemos, este es el vértice, nombre propio que se da al ángulo que se opone al lado que no es congruente con los otros. El lado que no es congruente con los otros, entonces se llama siempre base, independiente de la posición del triángulo. Si el triángulo está en esta forma, esto se sigue llamando base. ¿Por qué? Porque es el lado que no es congruente con los otros dos. Los ángulos que están asociados a ese lado se llaman ángulos de la base. Si a mí me dan un triángulo ABC isósceles de vértice C, me están identificando completamente el triángulo. Así que yo puedo tener entonces lo siguiente. Si es un triángulo isósceles de vértice C, entonces me están diciendo cuáles son los lados congruentes, me están diciendo también cuál es la base y me dan también información cuáles son los ángulos de la base. Ahora, en los triángulos hay otros elementos además del vértice, de los lados, del perímetro. Hay otros elementos que son básicos, como son la altura, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Qué es entonces la mediana en un triángulo? La mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, esta es la mediana. ¿Cómo se denota la mediana? La mediana en un triángulo se denota con un subíndice que corresponde a la letra del vértice de donde parte, o sea, esta sería una mediana M sub A. El punto donde esa mediana corta el lado se llama pie de la mediana M sub A. Y ya se representa con mayúscula porque es un punto. Entonces tenemos la mediana como un segmento y tenemos el pie de la mediana. Como hay tres vértices, hay tres medianas. Esas tres medianas se van a cortar en un punto. Ese punto donde se cortan las medianas, vamos a llamarlo P, y ese punto tiene la propiedad de que es el centro de gravedad o centroide del triángulo. Es el punto entonces intersección de las medianas. Luego la altura. ¿Qué es la altura? En un triángulo, la altura es el segmento de la perpendicular bajada del vértice al lado opuesto o su prolongación. Si nosotros vamos a bajar desde este vértice A, la altura al lado BC, entonces tenemos esta, sería la altura H sub A. Este punto donde la perpendicular corta al lado se llama el pie de la altura, se representa con letra mayúscula. ¿Cuántos vértices hay? 3, por consiguiente cada vértice parte de una altura. Entonces, si nosotros vamos a trazar la altura desde el vértice C, tendríamos aquí la altura H sub C. Y si vamos a trazar la altura desde el vértice B, entonces bajamos la perpendicular y esta sería entonces la altura H sub B. Esas tres alturas prolongadas se deben de cortar en un punto y ese punto es lo que se conoce, vamos a llamarlo O, y es lo que se conoce como ortocentro.
es el punto de corte de las alturas. Tenemos luego la bisectriz, que es lo que se llama la bisectriz de un triángulo. Bisectriz de un triángulo. Es diferente a lo que es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un triángulo, sabemos que la bisectriz del ángulo es una semirrecta que es indefinida, se prolonga indefinidamente. Pero en un triángulo ya no hablamos de toda esa semirrecta, sino que hablamos de un segmento, o sea que es el segmento de la bisectriz del ángulo correspondiente comprendido entre el vértice y el lado opuesto. Esto es lo que se llama la bisectriz del triángulo. Este pie es lo que se llama el pie de la bisectriz. Vamos a llamar esto, digamos, el pie de su A. Es el pie de esta bisectriz. ¿Cuántas bisectrices hay? Entonces, desde cada ángulo va a partir una bisectriz y este sería la bisectriz de ese ángulo. Tenemos por consiguiente tres bisectrices que se cortan en un punto I. Ese punto I es lo que se llama el incentro. Y ese incentro significa que es el centro del círculo inscrito, o sea, del círculo que va aquí por dentro. Tenemos ahora el otro concepto y es el de mediatriz. Ya en la mediatriz de un triángulo simplemente es la mediatriz del lado correspondiente. Si nosotros tenemos un triángulo, se llama la mediatriz la perpendicular del lado en su punto medio. Si esta sería la bisectriz, la mediatriz de este lado, entonces tendríamos aquí la perpendicular en su punto medio y por aquí trazaríamos la mediatriz de este otro lado, que es la perpendicular en el punto medio. Esas tres mediatrices son rectas porque sigue siendo la mediatriz de quién, sigue siendo la mediatriz del lado de un segmento. Entonces son rectas, ya no son segmentos como en la altura, la mediana y la bisectriz. Ese punto donde se cortan aquí las mediatrices se llama circuncentro. Ese circuncentro es el centro del círculo circunscrito. ¿Qué significa circunscrito? Que circunda, que está alrededor de, o sea, que vendría por aquí. ¿Sí? Ya, pues eso con compás y todo se haría muy bonito, pero aquí es simplemente para mostrarles. Tenemos entonces esos puntos y rectas notables en el triángulo. Que quede claro entonces que tanto el segmento bisectriz, altura y mediana se van a poder medir y posteriormente vamos a ver en relaciones métricas cómo se miden esos segmentos en función de los lados. Pero la mediatriz ya no se puede medir. Nosotros creo que tenemos un concepto ya de lo que es congruencia. Vimos en los segmentos cuando dos segmentos son congruentes. Vimos los ángulos cuando dos ángulos son congruentes. ¿Cuándo dos figuras geométricas van a ser entonces congruentes? Yo creo que todos sabemos que hoy en día pues lo que más se utiliza en la producción en serie son figuras congruentes. Esas figuras congruentes pues podríamos decir que son la misma figura en diferentes posiciones o que son piezas que tienen la misma forma, el mismo tamaño en diferentes posiciones. Pero lo que nos interesa es entonces entrar a mirar cuál es la congruencia o cómo vamos a definir la congruencia de triángulos. Para la congruencia de triángulos, lógicamente necesitamos de dos triángulos y vamos a decir que dos triángulos se pueden definir como dos triángulos en diferentes posiciones que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Tenemos entonces que
También se dice que dos triángulos son congruentes si coinciden a través de un movimiento rígido. Un movimiento rígido es el que conserva las medidas, o sea, no hay ninguna deformación. O que una copia de uno de ellos hecha en papel y superpuesto con el otro, entonces va a coincidir en todos sus puntos. De todo modo, lo que nos interesa ahora es mirar que si nosotros tenemos dos triángulos ABC y DEF, si el punto A le corresponde el punto D y al punto D le corresponde el punto A, o sea, hay una correspondencia bionívoca entre esos dos puntos, lo mismo con el vértice B y el vértice E, si al vértice B le corresponde ya EB, y si a C le corresponde F y a F le corresponde C, si se da esa correspondencia entre los vértices del triángulo, digamos que esto es equivalente a decir que si los superponemos esos puntos coincidirían. Entonces, si se da esa correspondencia, eso implicaría que este ángulo va a ser congruente con este ángulo, que este ángulo va a ser congruente con este, y este ángulo va a ser congruente con este. Fuera de eso, ¿qué lados entonces digamos que coincidirían? Este lado coincide con el lado AB, este lado va a coincidir con este lado, y este lado de acá va a coincidir con este. Entonces, si van a coincidir, esos lados serían congruentes y decimos que son lados homólogos. Los ángulos que coinciden decimos que son ángulos homólogos. Si de aquí sale una altura y de este vértice sale otra altura, como estos dos son vértices homólogos, entonces decimos que estas dos alturas son homólogas. Lo mismo diríamos con medianas que parten de esos vértices homólogos, o con bisectrices que salgan de esos vértices homólogos. También diríamos entonces que son bisectrices homólogas. Si se da que los ángulos son congruentes y los lados son congruentes, entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Pero debemos poner cuidado con lo siguiente, que sea este el vértice que coincide con D, que sea B el vértice que coincide con E y que sea C el vértice que va a coincidir con F. ¿Por qué? Porque eso nos permite concluir que el ángulo A es congruente con D, B es congruente con E, el ángulo en C es congruente con F. Si necesitamos lados, el lado AB va a ser congruente con DE, el lado BC va a ser congruente con EF, y el lado AC va a ser congruente con DF. O sea, si hay correspondencia entre los vértices, nosotros de aquí podemos concluir lo que necesitamos. Si no establecemos bien la correspondencia entre los vértices, entonces tenemos que ir a la figura a mirar qué lados se oponen a qué ángulos. Con esto entonces vamos a dar finalizada esta primera parte sobre la parte de la geometría del triángulo, introduciendo la congruencia de triángulos. En la segunda parte vamos a ver entonces lo que corresponde a los criterios de congruencia de triángulos.